Bueno, mi nombre es Joan Alain Frédéric Montebrun, soy francés, llevo 5 años aquí en Colombia. Mi esposa es colombiana, yo decidí venir a Colombia para aprender a tocar acordeón y para trabajar como docente universitario. Eso remonta a un tiempo cuando yo fui estudiante en Francia, conocí a mi esposa que es colombiana y ella me compartió un poco la música de su tierra y entonces me dijo, mira, es que tú conoces a Carlos Vives. Y dije, claro, entonces muéstrame qué es, porque pues yo sí escuché, pero no sabía. Entonces yo empecé a escuchar los clásicos de la provincia y me pareció fantástico. Como unos 3-4 meses después yo me fui a estudiar a Italia y estaba inquieto por saber más de ese género, entonces yo me puse a investigar vallenato, todo esto. Yo vi una película que se llama Los viajes del viento con Marciano Martínez, que hoy en día es uno de mis compositores favoritos. Cuando vi todo ese folclore y esa película, sobre todo, vamos a decir que la fotografía de la película, ese folclore, esa gente, me llamó mucho la atención que todavía en Colombia haya un folclore que sigue vigente, porque si tú me preguntas cuál es el folclore de Francia, claro, te puedo responder, pero la identidad del folclore colombiano me parece muy marcada. Entonces cuando vi una de las escenas de la película, que es en una gallera en la costa con la gente que da palmas y se emocionan y tocan la canción del amor, amor con Marciano Martínez y la gente ahí que hace como un duelo de acordeón, eso me llamó mucho la atención. Me pareció muy original, muy curioso, ¿no? Cuando yo llegué a Bogotá, estaba buscando un trabajo, entonces yo encontré un trabajo en la Nacional y un centro de idiomas. Y en un momento que yo salí, era como las 8 de la tarde y salí en un bar para tomarme un tinto a esta hora porque quería despertarme. Aunque parece curioso, pero había unos tipos que entraron con un tambor y una guacharaca, se decía la caja de la guacharaca, y un tipo con un acordeón. Y ahí yo vi eso y dije, no puede ser, todavía existe eso, pero es increíble. Entonces yo empecé a conectarme ahí y yo les pregunté a esos personajes dónde yo podría ver vallenato en vivo. Y me dijeron un famosísimo bar. Yo entré, estaba solo y este día, no sé, yo vi la tarima y se me erizó la piel y dije, eso es fantástico y me dio la idea de comprarme un acordeón, pero eso realmente es la música que voy a decir que me conecta con el pueblo colombiano, que me da este sentido como de colombianidad, o sea, la música lo conecta a uno a un pueblo, siempre es lo que pensé. Bueno, en el vallenato lo que de mí me di cuenta, como les conté, es como el aspecto cultural, raicial, que es muy fuerte de una región en específico, ¿no? Que sería como, este folclore identifica como la costa atlántica del Caribe y es como esa mezcla cultural que yo vi ahí del afro, el indígena, el europeo, el hecho que haya acordeón, caja, guacharaca, que es un vallenato el vallenato te cuenta historia, es como costumbrista, digamos, que en el paseo siempre te va a contar una historia. Entonces es como escuchar a mi abuelo que me contara una historia, pero bueno, ese abuelo aquí sería como Poncho Zuleta, un Alejandro Durán, por ejemplo, un Luis Enrique Martínez, que te cuenta historia de Colombia, de una región muy específica de la costa, y eso me gustó de una vez porque sabes más de la cultura caribeña escuchando, por ejemplo, este tipo de música. Si se podría definir al folclore vallenato, creo que debemos partir de su gente, ¿no? La humildad de su gente y de cómo nació el vallenato. La gente que contaba sus historias, y algo que sí mucho me marcó en el vallenato de la gente es el sentimiento de pertenencia a una cultura específica y el sentimiento de hermandad, ¿sí? De decir de compadres, decir que
no es solo tocar acordeón por tocar acordeón. Lo que me sedujo del vallenato, lo que me seduce también es que hay un sentimiento de amistad profundo, este como sentimiento de autenticidad, de fraternidad. El vallenato te habla de amor, te habla sobre pues, de los paisajes, te puede hablar un poco de rencor, pero siempre puede tener poesía, ¿no? El vallenato me refiero de los años 50, 60, 70, etc. Después tuvo transformaciones, obviamente. Emoción, mucho sentimiento, mucha pasión, porque yo creo que para entender bien las canciones del vallenato es necesario ver dónde se crearon y conocer quién las escribió, ¿no? Y es decir, cuál es el paisaje o las personas o el ambiente cultural, vamos a decir antropológico cultural, que motivó la creación de esas canciones. Y conocer como la persona como tal, sí que qué le inspiró esas canciones, de dónde nace el sentimiento exactamente. Entonces me pareciera un encuentro humano bastante interesante, ¿no? Bueno, para mí tocar acordeón y sobre todo el vallenato significa sobre todo pues respetarlo, ¿no? Es decir, como entrar dentro de los cánones estéticos de la música vallenata, y yo creo que para eso es necesario, o sea, aparte del hecho de tocar los 4 ritmos que son el son, el paseo, el merengue y la puya, es como lograr esa estética de los juglares o la estética, por ejemplo, de Luis Enrique Martínez, Alejandro Durán. Me gusta mucho como tocaba Emiliano Zuleta, me refiero al padre, ¿no? Emiliano Zuleta Vaquero. Yo creo que los hermanos Zuleta, pues obviamente tuvieron su influencia, y uno de mis anhelos es conocer, por ejemplo, a Emiliano Zuleta y Poncho Zuleta, ¿sí? Porque para mí es como los que a través de sus grabaciones y su forma de se representan como el sentir autóctono del vallenato raizal, que es costumbrista, ¿no? Lo que quisiera es mostrar un vallenato más autóctono, a pesar de ser extranjero, ¿no? Por eso, pues, pienso que sería una buena idea esos viajes para empaparme de la cultura, conocer más gente y contar mi experiencia, difundir de pronto esos documentales por otras partes, ¿no? Yo creo que el vallenato, creo que por ser reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO, el vallenato hoy en día está un poco en peligro, ¿no? En cuanto a sus formas de expresiones, diría yo. Digamos que el vallenato sigue vivo para una élite de gente de pronto, porque yo conozco gente que sí todavía componen, tocan, pero no existe esa mayor difusión como la hubo en el pasado. Yo creo que el problema principal del vallenato ahora es un problema de difusión y de llamar la atención a los jóvenes al vallenato autóctono. Ese tipo de proyecto no tiene solo un fondo musical para un público que sería una élite de personas, ¿no? De la costa que ya conoce el vallenato, sino como una democratización honesta y auténtica del vallenato a través de formatos accesibles a la gente para que tengan el tiempo de verlo, de saborarlo en 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces me parece que es muy bonito y que lo vean desde otra perspectiva, que es la perspectiva de pronto de alguien que llegó a Colombia, se enamoró de este folclore y que también pues quiere democratizar el vallenato. Pobre mi Alicia, Alicia